Hola, amada iglesia, bienvenidos una vez más a este tiempo maravilloso de edificación en Iglesia en Casa. Gracias por permitirnos entrar a tu hogar, a tu familia, pero especialmente gracias por permitir que la palabra de Dios y nuestro Señor Jesucristo entre a tu corazón y haga lo propio y lo necesario para tener esa vida maravillosa que tanto nosotros anhelamos como Él los desea. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un mensaje que lo he llamado No te mezcles. No te mezcles con una profundidad en la palabra de Dios para poder entender el llamado a la santidad, el llamado a la pureza, el llamado a esa bendición maravillosa de mantenernos fieles con el Señor. Y por eso lo invito para que vaya al libro de Deuteronomio en el capítulo 22, en el versículo 9. Vamos a ver cómo la palabra de Dios, a través de algo práctico, de algo concreto, de algo que nosotros lo realizamos todos los días, o que en este caso, en este momento, en esta circunstancia, el pueblo de Israel lo hacía en todo momento, en toda circunstancia, pues lo va llevando poco a poco a ese plano espiritual, a ese plano en el cual el Señor nos quiere a todos tener. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio 22:9. Cuando plantes en tu viña, cuando siembres en tu viña, cuando plantes en tu viña, no mezcles diferentes clases de semilla. Si lo haces, tendrás que consagrar a Dios todo el producto de lo plantado como el fruto total de la viña. No ares con una yunta compuesta de un buey y un burro. No te vistas con ropa de lana mezclada con lino. Y el que lo cree dice amén. Estos versículos que nosotros los encontramos en Deuteronomio tienen una base y tienen un fundamento en Levítico. En Levítico, en el capítulo 19, versículo 19, hace una referencia a esta y concretamente al punto de lo que él está tratando. Dice la palabra de Dios en el capítulo 19 de Levítico, si usted ve, en el capítulo inicial el título es Llamado a la Santidad. Y antes del versículo 19 dice otras exigencias de la santidad. ¿Y cuáles son esas otras exigencias de la santidad? Cumplan mis estatutos. No crucen animales de especies diferentes. Mire cómo Dios trata para que nosotros podamos entender el concepto espiritual de la santidad. Él nos lo lleva a ver algo práctico. Pues tú no puedes cruzar un perro con un gato. Así de sencillo. No planten en su campo dos clases distintas de semillas. No usen ropa tejida con dos clases distintas de hilo. En estos versículos aparentemente no hay nada inmoral en las mezclas. Algo que uno pueda decir, especialmente en las mezclas de las semillas. Y uno puede decir, pero es que esto es algo inmoral, esto es algo ilógico. No, en su contexto se refieren a unos ritos ceremoniales por las costumbres paganas de realizar estas mezclas. Los pueblos que se encontraban alrededor del pueblo de Israel utilizaban esas mezclas y en un mismo terreno ellos mezclaban toda clase de raíces para tener un poquito de esto, un poquito del otro, un poquito de esto y un poquito de esto. Pero el punto o enfoque va más dirigido a un simbolismo de pureza y de fidelidad. Dios lo que está tratando de decirle al pueblo de Israel y hoy le dice a su iglesia es que el mundo pagano mezcla las cosas y nosotros lo que debemos hacer es no mezclar las cosas, sino mantenernos en esa pureza y en esa fidelidad que Él nos demanda. Es decir, no aglutinar las cosas, no reunir las cosas diversas que tienen común lo uno con lo otro, etc. De una u otra manera, esto parece ser el sentido de la oración de Jesús al Padre. Cuando nosotros en este contexto de estos versículos de no mezclar, con estos versículos leemos ese clamor de nuestro Señor Jesucristo cuando le ora al Padre en el Evangelio de Juan, que si usted me permite, vayamos a leerlo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, nuestro Señor Jesucristo le ora al Padre. Y escuche la oración de Jesús y ve a ver si no le ve usted ese mismo clamor de tener mucho cuidado con la mezcla, de no mezclarse, de no combinar.
Escuche lo que dice Juan capítulo 17, versículo 15. No te pido que los quites del mundo. No te pido que los saques del mundo. Sería imposible para nosotros con este cuerpo trasladarnos a dónde. No hemos podido llegar a la luna, no hemos podido llegar a Marte. No, estamos aquí en esta tierra. Entonces no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Porque el maligno es el que habita en ese mundo. Te pido que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo. Ellos no son de esa semilla del mundo. Pero están en el mundo por el pecado, por la caída. Como tampoco lo soy yo, dice Jesús. Yo no soy del mundo, yo soy del cielo, pero vine al mundo. Y yo no me mezclé con el mundo. Yo te pido que los guardes, que los protejas del maligno que los quiere mezclar con el mundo. Santifícalos en la verdad. Dale la verdad, santifícalos. Santificar, volvemos aquí, santificar, apartar, no mezclar. Santifícalos, no permitas que se mezclen a través de la verdad. Y tu palabra es la verdad. Es decir, ¿quién nos ayuda a nosotros a no mezclarnos? La palabra de Dios. Aquí vemos entonces que el mundo tiene una semilla y Cristo tiene otra semilla. Por lo tanto, no las debemos mezclar. Otra afirmación con respecto, que lo vuelve y lo corrobora en la primera carta de Juan, donde nos manifiesta y nos expresa la misma situación con palabras distintas. Primera de Juan, capítulo 2. Permítame, lo vemos y lo corroboramos en la palabra para poder entrar ya a estudiar y a profundizarlo en el significado. Primera de Juan, capítulo 2, en el versículo 15. Versículo 15. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, si alguien siembra, si alguien se mezcla con el mundo, no tiene el amor del Padre. No tiene el amor del Padre. ¿Por qué? Porque es que el amor es fidelidad, el amor es pureza. ¿Cómo tú puedes decir que amas a tu esposa si los fines de semana visitas a otra? ¿Cómo puedes tú decir que amas tu trabajo cuando tú estás degradando de él? O sea, no tienes el amor, es imposible. ¿Cómo puedes tú decir que amas a tu iglesia si tú te estás congregando en 5 iglesias más, en 10 iglesias más, en 10 congregaciones más? ¿Dónde está ese amor? Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida provienen del Padre, sino del mundo. Esa es la semilla del mundo. Esa no es una semilla del Padre, así de sencillo. Y Pablo lo corrobora en la segunda carta a los Corintios. Acompáñenme, segunda carta a los Corintios, vemos nosotros cómo Pablo lo manifiesta de una forma muy concreta y especial. En el capítulo 6, versículo 14. Mire, ya mucho más práctico, más concreto. Mire lo que les va a pasar y si no lo hacen, mire la bendición que van a tener. No formen yunta con los incrédulos. No formen yunta con los incrédulos. Unión, mezclarse. ¿Qué tiene en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente, como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, el Señor añade, salgan de en medio de ellos, apártense, no se mezclen, no toquen nada impuro y yo lo recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Amén, iglesia. Una gran bendición. Amamos nosotros a Cristo, ¿es cierto? Lo decimos y lo predicamos y lo proclamamos, pero muchas veces venimos a Él no buscando ese amor de esa pureza, no, ese amor de esa fidelidad, sino que venimos buscando algo más que el consuelo. Venimos buscando la solución de problemas, llegamos a los pies de Cristo
buscando un bienestar, otros llegan buscando prosperidad, otros buscando sanidad, etc. Y deseamos, por supuesto, con todo nuestro corazón que el Señor actúe, que el Espíritu Santo actúe. ¿Para qué? Para nosotros poder recibir la bendición. Pero el Señor nos recuerda que aquello que nosotros sembremos, eso cosecharemos. Porque no se trata simplemente de venir a Cristo con nuestro corazón a decirle, Señor, yo te pido esto, yo te pido lo otro. El Señor nos va a decir a nosotros, bueno, ¿y cómo está tu viña? ¿Qué es lo que tú has sembrado en tu viña? ¿Qué es lo que tú estás? ¿Cuál es la semilla que tú estás utilizando? Muchas veces nosotros nos preocupamos del por qué nos siguen pasando cosas malas. ¿Por qué me está ocurriendo esto? ¿Por qué se me demora esto? ¿Por qué no he podido realizar esto? ¿O por qué aquellos del mundo sí lo tienen y yo no lo he tenido? Nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué los problemas siguen y no pasa nada en nuestra vida? Incluso las dificultades aumentan. ¿Por qué? Pues por dos razones. Primero, nuestro Señor Jesucristo nos dijo que en este mundo enfrentaremos aflicciones, porque es que estamos en el mundo. Y el mundo está permeado de pecado, está lleno de maldad. Nosotros vivimos en el mundo. Nuestro Señor Jesucristo lo dice muy claramente. Yo te pido que los guardes del maligno, porque es que yo los pongo en un mundo lleno de maldad. Es que nosotros no pudimos sacar, nuestro Señor Jesucristo no nos puede sacar de este mundo y llevarnos a Marte solo a los cristianos, es decir, aquí están apartaditos del mundo. No podemos vivir en un mundo distinto a este. Este es el mundo que nosotros tenemos porque Dios así lo demandó, pero lastimosamente se pervirtió. Entonces la oración de Jesús es, guárdalos, ellos van a tener que vivir en medio de conflictos, en medio de guerras, en medio de problemas, en medio de ladrones, en medio de aberraciones, en medio de todo. Pero yo te pido que los guardes, yo te pido que los santifiques, yo te pido que ellos no se mezclen. Porque al mezclarse van a perder la santidad, van a perder la protección, van a perder la identidad. Es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Así de sencillo. Y Él nos dice, yo también soy del mundo, así como ustedes son del mundo. Yo también soy del mundo. Yo también estuve allí, estoy aquí en el mundo, decía Jesús. Pero guardándose siempre de no mezclarse. Y segundo, si recordamos nosotros el versículo inicial, nos dice en Deuteronomio, cuando plantes en tu viña, cuando siembres en tu viña, plantar es sembrar y la viña es tu vida. La viña es tu vida. ¿Qué estás plantando en tu viña? ¿Qué plantas en tu vida? ¿Qué siembras en tu vida? ¿Qué plantas en tu trabajo? Porque la viña es tu trabajo. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué es lo que tú estás plantando? La viña también es tu familia. ¿Qué siembras en tu familia? ¿Qué estás sembrando? ¿Qué siembras en tu empresa? ¿Qué siembras? ¿Qué plantas en tu iglesia? ¿Qué plantas en tu ministerio? ¿Qué plantas en tu proyecto? En todo lo que usted de una u otra manera quiere realizar. Esa es su viña. Sobre su viña, sobre su proyecto, sobre su propósito, pues usted hace una siembra. Ahora bien, pregúntese, ¿qué clase de semillas yo estoy sembrando en ese proyecto? ¿Qué clase de semillas yo estoy sembrando en mi familia? ¿No será que estás mezclando semillas del mundo? ¿No será que nosotros estamos mezclando en nuestra familia cosas del mundo y cosas de Dios? ¿No será que en nuestro trabajo nosotros mezclamos las cosas? Mire que cuando yo escucho esta palabra de tener cuidado en las mezclas, me recuerda el concepto de aculturación. Aculturación. ¿Qué es la aculturación? Es el resultado de un proceso en el cual una persona o un grupo de personas adquieren una nueva cultura, distinta, diferente a la que tenían. Para que usted me entienda, cuando nosotros vemos año 1400, 1500 que llegan los españoles a América, llegan con una cultura. Y aquí en América hay un pueblo indígena que tiene una cultura. Las dos culturas son distintas, las dos culturas son diferentes, pero se mezclan, se unen, se fusionan, se confrontan y comienza
ese proceso en el cual se va desarrollando una adaptación gradual de costumbres, tradiciones, leyes, normas, criterios, etcétera. Todo lo que una cultura tiene y la otra cultura comienzan a luchar por quererse mantener. Pero una de las características de la aculturación es que, una característica muy especial, es que la aculturación determina la pérdida de una cultura, es decir, una cultura que se impone sobre ellas. ¿Y se impone sobre cuál? Sobre la más débil. Y eso es lo que nosotros estamos viendo hoy en día a nuestros indígenas, y son nuestros porque viven en nuestra tierra, no por posesión. Ellos protestan, critican, plantean que han tenido ese proceso de aculturación y por lo tanto se les ha quitado absolutamente todo. Si usted esa situación la lleva a este plano para poderlo entender como un ejemplo, al plano espiritual, entonces nosotros vemos a lo celestial y a lo mundano como dos culturas. Son dos culturas. Si nosotros las seguimos mezclando, pues vamos a tener un gran problema. Vamos a tener una gran dificultad porque cada vez va a haber esa simbiosis, esa mezcla que va acabando con nuestro verdadero sentido, nuestra verdadera identidad. Por eso es bueno preguntarse qué clase de semilla estamos usando para edificar a nuestra familia. Cuando nosotros salimos del mundo, dijimos, no vamos a volver a utilizar semillas del mundo en la edificación de mi viña, de mi casa, de mi familia. Cuando yo acepto a nuestro Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, yo acepto su yugo. Ya no acepto el yugo del mundo, acepto el yugo. No voy a arar con un yugo diferente. No voy a arar mi viña, mi familia, mi hogar, mi trabajo, mi empresa, mis criterios, mis sueños. No los voy a arar, no los voy a desarrollar con el yugo del mundo, sino con el yugo de Cristo. Pero lastimosamente, muchas personas siembran la semilla de la oración con fervor, pero al mismo tiempo tratan a los demás con rencor, con rabia, con ira. Dos semillas mezcladas. Sembramos espiritualmente y al mismo tiempo carnalmente. ¿Por qué? Porque permitimos nosotros que la carnalidad y la espiritualidad pues se fusionen. Y eso es imposible. Lo acabamos de leer en el versículo 10 de Deuteronomio. No podemos arar con el espíritu y con la carne. O aramos con el uno o aramos con el otro. Estas dos semillas no se pueden mezclar, porque van a perder su identidad. Y de ahí es de donde nosotros debemos entender esa libre voluntad, ese libre albedrío para escoger. El Señor nos demanda, el Señor no nos obliga a que nosotros haremos nuestra viña, cuidemos nuestra viña con esto o con aquello. El Señor nos dice, tú tienes la libertad para escogerlo. Tú tienes la libertad, pero tú no puedes escoger una parte de aquí y una parte de acá. Tú no puedes consagrar una parte de tu vida a Dios y otra parte de tu vida al mundo. O todo o nada. Usted recuerda que en estos días comenzó un programa de televisión en el cual los 4 jueces, los 4 jurados, frente a una persona que canta, tienen que tomar la decisión los 4 en unanimidad de que acepta o no. Y por eso ellos dicen, o todos o nada. O nos convence a todos o nada. Tu viña tiene que ser consagrada totalmente a Dios. Totalmente a Dios. No es que esta partecita es para Dios y esta otra partecita para... Esta cosa chiquita, esta migajita. Es como cuando las personas están alimentando a su bebé, están alimentando y sacan del pedazo de pan. Dicen, esto es para el bebé y este pedacito para el perrito. Este pedacito para el gatico. O todo o nada. Sutilmente nos insinúa el cuidado, la palabra, que debemos tener de no mezclar.
no mezclar, sino de aceptar el orden natural de las cosas creadas por Dios. Punto. Pare de contar. Cuando nosotros sutilmente, así como nos lo dice la palabra, no mezcles, cuando nosotros sutilmente empezamos a mezclar y empezamos a decir es que el hombre puede hacer esto, la mujer puede hacer esto, y comenzamos nosotros a mezclar cosas, pues vamos a tener una cosa totalmente distinta. El blanco es blanco y el negro es negro. No los mezclemos para que quede gris, porque lo gris no es de Dios. Así de sencillo. Las mezclas son muy peligrosas porque sutilmente le vamos diciendo a lo bueno malo y a lo malo le vamos diciendo bueno. Es decir, nos empezamos a confundir, como bien lo manifiesta el profeta Isaías. Acompáñeme, si usted quiere leerlo, en el capítulo 5, iniciando Isaías en el capítulo 5, en el versículo 20, y escuche lo que dice el profeta Isaías. Hay de los que llaman a lo malo bueno. Dice, no, eso está bueno. Ay, pero es que usted, ¿cómo así? Eso es normal en el mundo, eso ya está bien, eso, pero ¿qué pasa? Es que usted, ¿cómo así? Que juzga, que critica. Hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay, es un lamento de dolor, es un lamento que dice, ay, es que no tiene ni idea de lo que le va a pasar. No tiene ni idea. Por eso, por lo general, esa mezcla de ese lamento, ese ay de lo que están mezclando, esa mezcla peligrosa se da en las relaciones. ¿Y por qué en las relaciones? Porque es que definitivamente nosotros somos seres sociales, nosotros somos seres de relaciones y nos gusta relacionarnos, nos encanta relacionarnos. Y es una bendición relacionarse, pero debemos preguntarnos, ¿con quién te estás relacionando? ¿Con quién te estás relacionando? Ahora, iglesia, usted piense, usted como padre de familia, un padre de familia, una madre de familia preocupada por sus hijos, se preocupa cuáles son las relaciones de sus hijos. Usted recuerda hace muchos años un comercial que había por ahí en televisión que lastimosamente a nosotros nos ha faltado mucha educación, mucha formación, mucha pedagogía. Decía, ¿usted sabe dónde están sus hijos en este momento? Usted sabe, y se refería no a los hijos, a los bombriles de 35, de 40 años, se refería a los niños chiquitos, a los bebés. ¿Usted sabe dónde están esos niños? Porque si usted sabe dónde están, si usted está cuidándolos, si usted está guardándolos, si usted los está dirigiendo, porque esa es su responsabilidad como padre, no deje que el mundo los guíe. No permita que el mundo dirija a sus hijos porque les va a llenar de unos elementos distintos que van a ser mezclados con sus enseñanzas, y en ese proceso de aculturación, la rebeldía del mundo usted la va a ver en su casa. Y uno dice, ¿yo cuándo le enseñé a mi hijo la rebeldía? ¿Yo cuándo le enseñé esas palabrotas? ¿Yo cuándo le enseñé el ser altivo y el pararse frente a mí y decirle, bueno, ¿a qué? Y confrontarme a mí como padre, como madre. ¿Cuándo yo le enseñé? Yo no le he enseñado eso. Claro que sí, tú nunca le enseñaste eso, pero el mundo sí. El mundo sí le enseñó. Y esas semillas se mezclaron. Y ahora sale la que es más fuerte, la que cogió más fuerza. Escuche lo que dice la palabra de Dios en Primera de Corintios. Váyase a Primera de Corintios. Primera de Corintios en el capítulo 15. Primera de Corintios 15. Escuche. Versículo 33. Primera de Corintios 15, 33. No se dejen engañar. No se dejen engañar. Mire, es que la sutileza del diablo es, la palabra de Dios lo dice, es el padre de las mentiras, del ardid, del engaño. No se dejen engañar. Las malas compañías, las malas relaciones corrompen las buenas costumbres. Se lo vuelvo a leer.
No se dejen engañar. Las malas compañías, ese famoso y viejo refrán que salió, dime con quién andas y te diré quién eres. Las malas compañías corrompen, dañan, acaban con todo lo que nosotros les enseñamos a nuestros hijos, lo que tú le enseñas a tu esposo, lo que tú le enseñas a tu esposa, lo que tú enseñas a tus hermanos, todo. Cuando esa persona anda en malas compañías, pues corrompe todo, lo acaba todo. Vuelvan, versículo 34, vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. Amén, iglesia. Usted recuerda que para aquellas personas que se congregan en pacto de amor, yo siempre manifiesto y expreso, ahora usted va a entender por qué el pastor dice esa palabra, por qué siempre yo la digo en la iglesia domingo a domingo. Salude a su hermano, les digo yo. Salude al que tiene adelante y al que tiene atrás. Salude al que tiene a la izquierda y al que tiene a la derecha. Salude al que está lejos con la manito. Hola, porque somos familia, porque somos hermanos. Saludes. Y a aquel que no ha visto hace rato. Me lo ha escuchado usted lo ha escuchado muchas veces decirlo. Y a aquel que usted no ha visto hace rato, dígale qué milagro verte en sano juicio. Y cuando yo digo esta frase, toda la gente se ríe. Hay otros que me dicen, ay pastor, no sé qué. Hay personas que yo les he dicho, qué milagro verte en sano juicio. Ay pastor, yo no bebo, yo no soy degenerado. Porque nosotros creemos que esa expresión de sano juicio se refiere a la juerga. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a su sano juicio. La buena costumbre de congregarte, la buena costumbre de estar yendo a la iglesia, de recibir la palabra de Dios. Las malas compañías, los que te atraen, los que te invitan, los que te llevan a hacer otras cosas, corrompen esa buena costumbre y tú pierdes el juicio, pierdes la razón. Vuelvan a su sano juicio y tomamos el resto de la palabra de Dios y no dejen de congregarse como acostumbran algunos. Amén. Ahora usted me entiende, por fin entendió por qué el pastor nos hace el llamado de volver al sano juicio. Los cristianos, los creyentes en Cristo Jesús, debemos amar a los perdidos. Por supuesto que sí. Amar a los perdidos, amar a los no creyentes. Y con mayor razón si son de nuestra familia, porque es que en nuestra familia nosotros tenemos no creyentes, tenemos personas familiares que no son cristianos. En este fin de semana tuve la oportunidad de tener una relación con mi familia y estuvimos compartiendo, pero uno es testimonio y empieza a hablar y me da una gran alegría cuando las personas empiezan a preguntar, cuando se empiezan a cuestionar, cuando empiezan a decir, es que yo necesito que mi madre hable contigo, yo necesito, wow. Entonces uno empieza a darse cuenta que la palabra está haciendo algo, que nosotros estamos haciendo algo. Es que los cristianos debemos amar a los perdidos y tratar de que ellos encuentren el camino, encuentren la guía, encuentren la dirección. Les hablaba y les decía, es que nosotros si queremos hacer a mi familia, les hablaba este fin de semana, si nosotros queremos corregir el caminar del otro, tenemos que confrontar, tenemos que entrar, tenemos nosotros, pero es que si usted le alcahuetea, si usted le deja hacer las cosas, pues va a terminar perdido, no, si nosotros los amamos, tenemos que corregir el camino, si usted lo ama, dice la palabra de Dios, que solo se disciplina a quien se ama. Punto. Si usted no ama, no discipline, porque ¿para qué? Es que lo discipline el que lo ame, pero si nosotros amamos, entonces debemos, a los no creyentes debemos recibirlos, debemos visitarlos, pero no convivir con ellos. Amada iglesia, nuestro Señor Jesucristo ama a los perdidos. He venido por los perdidos, he venido por los pecadores. No he venido por los que dicen que están bien, no, he venido por todos los pecadores. Yo lo recibo, Él lo recibió a cuanto pecador lo buscó, Él lo recibió. Él fue a visitar a cuanto pecador quiso irlo a visitar, Él lo visitó, pero Él no convivió con ellos. Usted en ninguna parte de la palabra de Dios dice que Jesús vivía con los pecadores. Jesús no vivía con los pecadores, no convivía con ellos.
los exhortaban a que lo siguieran, a que convivieran con Él. Y todo aquel que conviva con Cristo tiene que consagrar su viña, la santidad. Amén, iglesia. Los del mundo tienen un yugo distinto al nuestro. Ellos tienen el yugo del pecado, así de sencillo. Ellos están subyugados y sometidos por el pecado, Hay una persona que me decía este fin de semana, yo escuchaba que decía que es que uno se disgusta porque esa persona no está casada con la otra persona. Yo le dije, ¿y tú de dónde sacas que yo estoy disgustado porque tú no estás casado? ¿De dónde sacas eso? No, es que a mí me parece. No es que a mí me parezca. Es que hay algo en ti que te está haciendo pensar. Algo en ti. Es que el yugo, el pecado, seduce, atrae a tomar decisiones incorrectas, a hacer cosas incorrectas. En cambio, el yugo de Cristo trata de corregir lo malo. Porque es que Él vino por los pecadores, papito, entiéndalo. Y nosotros somos pecadores. Y nos sometemos al yugo de Cristo, porque es que nadie va a ir a la cruz a crucificar sus pecados por voluntad. Nos toca ir con el yugo de Cristo. Porque lo amamos y porque sabemos que Él es el camino, que Él es la verdad. Por eso hoy nos debemos preguntar, ¿con quién te relacionas? ¿Con quién te relacionas? ¿Con quién se relacionan nuestros hijos, nuestros familiares? Si tú estás viendo que tu esposo todos los fines de semana salen con semejantes joyitas, ¿cómo tú puedes pretender que ese hombre vaya a dar un fruto maravilloso especial si se está relacionando? Ya sabemos con quién. Si nosotros como padres de familia, como papá, como mamá, conocemos y sabemos con quién se está relacionando nuestros hijos y nos dicen yo me voy y ando con ese y usted sabe quién es y usted se queda callado, usted se queda mudo, usted no actúa, usted no hace absolutamente nada, ¿usted cómo puede pretender que la viña de su familia dé el fruto que usted espera? ¿Cómo pueden ir en la misma dirección un incrédulo con un cristiano? ¿Cómo pueden tener los mismos conceptos éticos y morales? No, iglesia. El uno tiene un concepto ético y tiene una ética. Y tiene una moralidad. Claro que sí, el no creyente la tiene. Pero es distinta a la nuestra. Es distinta. Usted pregúntele a una persona que no es cristiana. ¿Es bueno matar? No, ¿cómo le ocurre? ¿Cómo le ocurre que es bueno matar? ¿Es bueno cometer suicidio? No. ¿Es bueno robar? Pues depende. Porque si yo le estoy robando al que tiene, pues ese tiene. Una persona que va y que se roba cualquier cosita porque tiene hambre, la ética es distinta, la moralidad es distinta. ¿Usted qué opina del aborto? No, sí, puede abortar. ¿Usted es creyente? ¿Usted cree en Dios? ¿Usted cree que la vida proviene de Dios? Entonces mire que la ética, la moralidad es distinta, es diferente. Y eso puede incide, no es que va incidiendo cada día más y más y más en los conceptos y en los criterios. Mire, por ejemplo, Salomón. Usted conoce la historia de Salomón. Cuando era casi un niño, le tocó gobernar al pueblo de Israel. Y este niño, este jovencito, le ora a Dios y le pide, le dice, Señor, yo voy a gobernar, pero yo no tengo ni idea cómo voy a gobernar a un pueblo. Yo lo único que te pido es sabiduría. Y Dios se extasía con ese pedido de oración. Y nosotros lo hemos proclamado, lo hemos predicado, lo hemos anunciado en todo momento de esa circunstancia, esa bendición maravillosa de que Salomón, en lugar de andar pidiendo casa, carro y beca, lo que pidió fue sabiduría. No pidió inteligencia, no pidió conocimiento, sabiduría, que es mucho más allá de tener un cúmulo de datos en nuestro cerebro. Sabiduría para tomar decisiones correctas, sabiduría para continuar y para seguir el camino de Dios. Y Dios le concedió no solo la sabiduría, sino que le concedió que sería el hombre más rico sobre la faz de la tierra. Y así fue, tuvo las grandes riquezas. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que en los años, en la medida que fueron pasando, y yo creo que por lo que está escrito en la palabra de Dios, que dice la palabra de Dios que definitivamente el dinero es la raíz
de todos los males, la raíz de todos los males. Yo creo que tanta riqueza pervirtió el corazón de Salomón, pervirtió y comenzó a tener mujeres y a traer mujeres de todos los reinos cercanos, habidos y por haber. Y comenzó a olvidarse de proteger su propia viña, su vida, su familia, su hogar. Fue dejando que su viña fuera violentada por la ética, por los principios, por las moralidades decadentes de un mundo totalmente distinto al de Dios. Y lo llevaron a la ruina. Al hombre más sabio, al hombre más rico. Escuche lo que dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, en el capítulo 11. En el capítulo 11. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón. Es que el que anda entre la miel, algo se le pega. Pervirtieron el corazón. Ahí es donde nosotros estamos viendo, iglesia, que nosotros debemos estar alerta en las acciones de las personas que amamos. Mi esposa trabaja, yo trabajo, mis hijos trabajan y nosotros tenemos que estar atentos a sus acciones, a sus pensamientos, a sus decisiones, porque ellos viven, nosotros vivimos, trabajamos, nos relacionamos con el mundo y el mundo puede pervertir nuestro corazón. Y usted puede, en el primer mensaje que su hijo va llegando del colegio y va diciendo y va anunciando, usted puede ver que ese muchachito está, o esa muchachita está alimentándose más de la semilla del mundo y está mezclándose con la semilla que usted está abonando en su casa, en su hogar, en su familia, con sus hijos, con sus nietos. Y esto nos va a llevar al descalabro a todo el mundo. Porque esto no nos va a llevar, no, es que ese es el que se va a descalabrar solito. No, es que el pecado de Acán destruye toda la viña. Destruye toda la viña. Escuche lo que le sucedió. Sus mujeres le pervirtieron el corazón de modo que él siguió a otros dioses. ¿Usted se imagina? Abandonar a Dios y seguir a otros dioses, dejarlo. La riqueza, el dinero, el trabajo, toda esa cantidad de dioses. Y no siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su padre. Entonces, versículo 9, el Señor Dios de Israel se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él. Es que el mezclar otra semilla nos aparta a nuestros hijos y el Señor se disgusta, créanmelo. A pesar de que en 2 ocasiones se le había aparecido, en 2 ocasiones el mismo Dios había hablado con Salomón para prohibirle que siguiera a otros dioses. Ya le había anunciado, ya le había dado una oportunidad. Acuérdense del domingo, el Señor es de oportunidades. Ya le había dicho, ojo, estás caminando mal. En 2 ocasiones, dice la palabra de Dios. Como Salomón no había cumplido con esa orden, no cumplió con lo que le demandó el Señor, entonces el Señor le dijo, ya que procedes de este modo, o sea, tú has tomado la decisión y no has cumplido con mi pacto ni con los decretos que te he ordenado, puedes estar seguro de que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. Le quitó el reino. Le quitó lo que más le duele. Le quitó lo que más le duele. Porque no le dice, te voy a quitar la vida. Te voy a quitar mi relación. Te voy a quitar... No, te voy a quitar el reino. Te voy a quitar esos lujos. Te voy a quitar esto. Te voy a quitarlo. ¿Y a quién se lo voy a dar? A uno de tus siervos. Se los voy a todo el oro, la empresa, el trabajo, se la voy a dar a uno de tus trabajadores. ¿Eso qué significa? Ojo con nuestras relaciones. Ojo con aquellos que sutilmente se han convertido en los clic mejor amiguis y van envolviendo, nos van mezclando y luego... No, iglesia, no dejes tu vida en sus manos. No dejes tu corazón en las manos de aquellos que no tienen a Cristo.
No seas permisivos con las personas. Podrán ser tus amigos, podrán ser tus familiares. Ámalos, pero no entregues tu vida, no entregues tu corazón. No tomes decisiones porque ellos te dicen que tomes decisiones. No, no. Antes mantente firme, mantente alto. No, eso no lo debo hacer. No es posible hacerlo. Antes, por el contrario, mi semilla debe permear la tuya para acabar con la tuya y hacer que tú vengas y te purifiques. Amén, iglesia. Pero también hay relaciones espirituales que dañan tu vida, porque es que no solo el mundo daña, porque es que nosotros también vemos que el diablo es espiritual y nos hace cometer infidelidades espirituales. Llevarnos de congregación en congregación, de aquí para allá, de allá para acá, somos infieles, este domingo voy aquí, este otro domingo voy allá, participo de este culto de aquí, participo de este culto de acá, participo de estas acciones, ay no, tan lindo, no, pero es que mire, no, eso es nueva era, no, eso no es nueva era, eso es de Dios, ay, hablan de Dios, hablan de Jesús, hablan de, ay no, los mantras, los chakras, las cosas, pero eso es todo tan divino, tan espiritual, las relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Espiritualmente hay personas que aceptan todo lo que les ofrecen, todo. Vea, esto es espiritual, hágale esta oración a Cristo, hágale esta cosa, hágale esta cadena, haga esta cuestión, haga este ayuno, etcétera. Te influye, te atrae, te arrastra, te va llevando a unos lugares de los cuales después es muy difícil regresar. Ahora, ¿cómo tú te das cuenta de que estás siendo arrastrado? Porque uno debe darse cuenta, porque la palabra de Dios nos está alertando a que, ojo, que nos demos cuenta, no nos dejemos arrastrar. Cuando tú comienzas a sentir incomodidad en tu iglesia, estés en la iglesia donde tú estés, tú llevas tiempo en tu iglesia y empiezas a sentir incomodidad, no por lo que predican, no porque la prédica, no porque la palabra sea pervertida o esté pervirtiendo a la palabra de Dios, o porque no necesariamente, sino porque te empiezas a incomodar de que ya no estoy bien y de que empiezas a decir, es que aquí siempre diciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, cuando empiezas a cuestionar por qué esto, cuando te empiezas a quejar, cuando empiezas a ver la paja en ojo ajeno, es que aquí vea ese pecador, y no ves la viga que tú tienes en tus ojos, tú te das cuenta que tu viña está siendo permeada por la semilla del diablo, que está dañando tu corazón para acabar con tu viña. Eso significa que tu viña está sembrada con diferentes clases de semilla y la cosecha va a ser muy rara, va a ser rarísima la cosecha. Por eso esta palabra es un llamado a la identidad, a la convicción de qué es lo que sembramos. ¿Qué es lo que tú siembras? ¿Qué siembras en tus hijos? ¿Qué quieres sembrar? ¿Qué estás sembrando en tus hijos? Por eso, de lo que sembramos, nosotros vamos a cosechar. Y recuerde usted que Dios nos ha dado muchas promesas, las cuales nosotros cosecharemos, pero si no nos mezclamos. Esa es la condición. Si tú no te mezclas, recibes las promesas. Pero si tú te mezclas, las promesas se detienen, como nos lo aclara aquí en la palabra de Dios. Y terminamos diciendo que no debemos tener con esa comunión con el mundo, no debemos mezclarnos con el mundo. Escuche lo que dice la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, segunda de Corintios capítulo 7. Mire que antecede a lo que está escrito en el capítulo 6, que ya lo leímos. No formen yunta con los incrédulos. Veíamos en el capítulo 6, en el versículo 14, qué tienen en común, qué armonía va a tener, en qué concuerdan el templo y los ídolos. Y dice Dios, si ustedes se apartan de ello, viviré con ellos, caminaré con ellos. Esas son las promesas. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso salgan, no toquen nada impuro, no se mezclen, y yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice en el versículo 18 del capítulo 6. Y ahora termina en el 7, empezando el 7 en negrilla, 7 versículo 1, como tenemos esas promesas. ¿Cuál promesa? De que es un padre. Es que cuando nosotros, la más grande de las promesas es la salvación en Cristo Jesús y tener la patria potestad de nuestro amado Padre Celestial. Porque mi Padre es mi Padre y me concede todo lo que yo le pido en la unidad de Cristo Jesús, en la unidad de su Santo Espíritu. Como tenemos esas promesas, que el Señor nos va a dar todo ese bienestar
a sus hijos, queridos hermanos, para recibirlas, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo. Purifiquémonos de esas semillas, de esa plaga que ha caído en nuestra vida y que está minando nuestro hogar, que está minando nuestra familia, que está minando nuestro corazón, que está contaminando el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios, que se ha perdido el temor de Dios, que creemos que Dios es un diosecillo, que nos referimos a Él y a su iglesia en términos despectivos, ya, que va, que eso no sé qué, es que todo es Dios, todo es esto, todo es esto. Se ha perdido el temor de Dios para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación, la obra de nuestra purificación, la obra de nuestra consagración, de apartarnos como semilla que somos de ese tronco maravilloso que es la vid, que es nuestro Señor Jesucristo. Y el que lo cree, dice amén y amén. Vamos a orar. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, ¿cómo no entender, cómo no comprender el mundo en el que vivimos? Sabemos y reconocemos, Señor, a lo largo y ancho de este mundo, Señor, la maldad que hay y todo lo que a nosotros nos afecta, Señor, tanto en nuestras áreas espirituales como en nuestras áreas sentimentales, emocionales y también físicas. Por eso, amado Señor, nos unimos a ese clamor de nuestro Señor Jesucristo de guardarnos del maligno. Te pedimos, Señor, que guardes el corazón de nuestros hijos, que guardes el corazón de nuestros familiares, que guardes el corazón y que los protejas, Señor, los blindes su corazón de todas las enseñanzas de esa semilla que quiere acabar con la semilla de la vid, con la semilla de Cristo Jesús. Amado Señor, en tus manos estamos y te pedimos, Señor, que nosotros seamos esos fieles testimonios en el caminar en este mundo lleno de maldad, lleno de injusticia, pero nosotros somos el testimonio de que aquellos que quieran corregir su caminar y recibir esa promesa de la santificación, nosotros estamos dispuestos como un instrumento a llevarlos a tus pies. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, muchas gracias por este hermoso y maravilloso tiempo y que esta palabra nos sirva para seguir edificando nuestras viñas. Que Dios los bendiga. Nos vemos el domingo en la iglesia. Chao.